Vamos a revisar un caso clínico donde la División de Endocrinología y Metabolismo del Departamento de Medicina de la Escuela de Yale y la División de Endocrinología y Metabolismo del Departamento de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta difieren con respecto a la diabetes. Es un caso clínico que me parece muy interesante y relevante que nos puede ayudar a entender sobre por qué los médicos podemos tomar una u otra decisión a la hora de manejar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 sin complicación. Comencemos con el caso clínico. Leslie L. Chang es una mujer de 72 años con un índice de masa corporal de 35, una historia de 5 años de diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente y sin complicaciones, que acude al servicio de urgencias con fiebre, tos, disminución de la ingesta oral de alimentos y a su llegada presenta una temperatura de 38.1 grados. Su saturación de oxígeno es de 88%, mientras respira aire ambiente y recibe oxígeno suplementario. Por lo demás, su estado es hemodinámicamente estable, se realizan exámenes de laboratorio y muestran una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Los niveles de lactato en sangre y enzimas hepáticas están dentro de los límites normales. Una radiografía de tórax revela una opacidad en el lóbulo inferior izquierdo y se inician antibióticos intravenosos para el tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad. Es ingresada al servicio de medicina general para su posterior atención. Al ingreso confirma que sus medicamentos en el hogar incluyen metformina de 500 miligramos 2 veces al día. Su última medición de hemoglobina glicosilada en una clínica hace 2 meses fue del 7.7%. Usted revisa sus resultados de laboratorio y observa un nivel de glucosa en ayunas de 175 miligramos sobre decilitro y un nivel de creatinina de 0,9 miligramos por decilitro, que era similar a los niveles que presentaba 2 meses antes. Parece cansada, pero está alerta y orientada. Respira cómodamente y te das cuenta de que se le ha terminado solamente alrededor de una cuarta parte de la comida en la bandeja del almuerzo. Usted debe tomar una decisión con respecto al control de su diabetes tipo 2 mientras se encuentre internada. ¿Recomendaría que continuara recibiendo la metformina como lo habría estado haciendo en casa, o que se suspendiera la metformina y se iniciara terapia con insulina? Los enfoques de la División de Endocrinología y Metabolismo del Departamento de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta y de la División de Endocrinología y Metabolismo del Departamento de Medicina de la Escuela de Yale difieren en el manejo del mismo paciente. Quisiera saber qué es lo que tú opinas y cuál sería la opción que tú escogerías. Déjamelo en los comentarios después de escuchar los dos argumentos. Recomendar continuar con metformina. La disglucemia se ha vuelto tan común que la metformina y otros agentes hipoglucemiantes orales se utilizan hasta en el 30% de los pacientes ingresados en los servicios médicos y quirúrgicos de un hospital. La metformina tiene beneficios glucémicos y no glucémicos importantes y no causa hipoglucemia, factor que hace que se lleve a cabo su uso frecuente. Cuando los pacientes con diabetes tipo 2 e hiperglucemia leve a moderada que están recibiendo metformina y están clínicamente estables ingresan en un hospital, no es necesario suspender la metformina de forma rutinaria y, de hecho, se puede concluir a un peor control glucémico y a un mayor uso de insulina, los cuales pueden resultar en resultados adversos para el paciente. Existen varios estudios observacionales que han demostrado que el uso de medicamentos orales para reducir la glucosa en pacientes hospitalizados puede estar asociado con mejores resultados que aquellos con terapia con insulina. Un estudio de corte emparejado que comparó el uso de hipoglucemiantes orales, metformina, tiazolidinas o sulfonilureas, con terapia con insulina en pacientes sometidos a cirugía abdominal de emergencia, mostró que los pacientes tratados con insulina tuvieron peores resultados, incluidas más complicaciones posoperatorias, estancias hospitalarias más prolongadas y mayor a 30 días que aquellos tratados con agentes orales. Se informó también que 1.088 pacientes con diabetes que se sometieron a una intervención quirúrgica mayor
El uso preoperatorio de metformina se asoció con una mortalidad más baja de los 30 a los 90 días y menos reingresos hospitalarios que los pacientes que recibieron terapia sin metformina. Las guías clínicas no han recomendado el uso hospitalario de metformina debido a la preocupación de que suponga un riesgo de acidosis láctica. Sin embargo, varios estudios y revisiones sistemáticas han demostrado que la acidosis láctica asociada a metformina es rara en ausencia de insuficiencia renal avanzada. Una revisión Cochrane no identificó casos de acidosis láctica mortal o no mortal en 59.321 año paciente de uso de metformina, aunque el uso de material de contraste yodado se ha citado como una contraindicación para la terapia con metformina. La evidencia publicada indica que la metformina no pone a los pacientes con función renal con mayor riesgo de lesión renal aguda, aumento de los niveles de lactato o acidosis láctica. El caso presenta a una mujer de 72 años con diabetes bien controlada, con monoterapia, con metformina, que presenta una neumonía adquirida en la comunidad de hiperglucemia leve. La condición de la paciente es clínicamente estable y tiene una función renal normal sin evidencia de complicaciones, ni microvasculares ni macrovasculares de diabetes. En este paciente, suspender la metformina e iniciar la terapia con insulina puede ser un sobretratamiento y puede aumentar el riesgo de hipoglucemia iatrogénica. Un abordaje individualizado que se basa en el tratamiento de la diabetes antes del ingreso y la gravedad de la hiperglucemia es la mejor manera de lograr el control glucémico, evitando el riesgo de hipoglucemia iatrogénica. En ausencia de contraindicaciones, continuar el tratamiento con metformina con dosis correctoras es probablemente lo mejor. Es probable que la insulina actúe antes de las comidas, controle los niveles de glucosa en la mayoría de los pacientes con hiperglucemia leve a moderada y que no se presente mayor complicación ni mayor duración de la estancia en el hospital. Ahora veamos cuál es la postura de la Universidad de Yale sobre este mismo caso clínico. Recomendar suspender la metformina e iniciar la insulina. Las pautas de múltiples organizaciones profesionales han aconsejado consistentemente que los medicamentos antihiperglucémicos no insulínicos para pacientes ambulatorios se suspendan cuando los pacientes con diabetes tipo 2 están hospitalizados. En cambio, las guías aconsejan el uso de insulina para el control de la glucosa en sangre. Tales recomendaciones se derivan de la falta de datos de eficacia y seguridad en el entorno de los pacientes hospitalizados para el uso de terapias sin insulina, ya que los estudios de estos agentes se han realizado principalmente en la arena ambulatoria. Cuando están en casa, los pacientes consumen su dieta habitual en el hogar, mientras que en entornos hospitalarios la ingesta nutricional suele estar alterada, lo que confiere una predisposición a la hipoglucemia. Aunque esta preocupación es más relevante para las generaciones más antiguas de agentes orales como las sulfonilureas, la mayoría de otros agentes también requerirán de alguna consideración sobre la continuación cuando un paciente tiene una enfermedad aguda que requiere hospitalización. Por ejemplo, cuando las dos categorías de medicamentos más nuevas, que son los agonistas de los receptores del péptido similar a glucagón 1 o GLP-1 y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 o SGLT2, que tienen beneficios notables a largo plazo para los resultados cardiorrenales, presentan problemas potenciales. Los agonistas del receptor GLP-1 reducen el apetito, lo que puede no ser deseable durante la recuperación de cualquier enfermedad. Los inhibidores de SGLT2 inducen a un estado catabólico, lo que podría conferir una predisposición a la acetoacidosis diabética euglucémica y, en teoría, también podrían aumentar el riesgo de infección del tracto urinario, particularmente en condiciones de cateterismo vesical, como los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, la insulina sigue siendo la herramienta de referencia para el control de la glucemia en el ámbito hospitalario. La pregunta aquí es si el régimen de metformina de esta paciente en particular, que había mantenido un control glucémico razonable antes de la administración, debe continuar durante su hospitalización. En general,
Si la ingesta nutricional es normal, la condición hemodinámica es estable, la función renal es adecuada, no hay acidosis y hay poca probabilidad de que se realice alguna imagen con material de contraste radiográfico, se podría continuar teóricamente con la metformina. Sin embargo, hay una condición impredecible y que puede desarrollarse: la hipoxia progresiva, la sepsis con acidosis, el deterioro de la función renal. Además, estos problemas pueden requerir estudios de imagen que impliquen el uso de material de contraste. Cada una de estas circunstancias, la terapia con metformina estaría contraindicada o es subóptima por lo menos, ya que el fármaco puede acumularse, lo que aumenta el riesgo de acidosis láctica, cuando la tasa de filtración glomerular comience a reducirse por debajo, en efecto, de los 30 mililitros por minuto. Además, hay muchos pacientes con los diabéticos tipo 2 que a menudo tienen un control glucémico mejorado una vez que son hospitalizados debido a la disminución de la ingesta oral y por lo tanto requieren poca o ninguna terapia, mientras que otros pueden tener una hiperglucemia clínicamente significativa por el estrés que requieren los esfuerzos y tratamientos más agresivos. En consecuencia, es recomendable suspender la metformina y utilizar la insulina. Esto es lo que dice la Universidad de Yale, en su lugar, para controlar la hiperglucemia en pacientes hospitalizados. La insulina sigue siendo la forma más flexible de terapia para reducir la glucosa. Se puede utilizar tanto en componentes basales como prandiales y se puede ajustar con frecuencia para satisfacer las necesidades metabólicas del paciente. Inicialmente, la insulina de corrección, es decir, la insulina administrada en una escala móvil, se puede administrar antes de las comidas en forma de una dosis variable a un análogo de la insulina de acción rápida, con el objetivo de hacer la transición de un régimen de bolo basal, es decir, de insulina basal de una vez, ya sea diariamente o una vez por la noche, más insulina prandial o nutricional, 3 veces al día antes de las comidas, después de 24 a 48 horas. Y luego la dosis se ajustaría para mantener los objetivos de la glucosa en sangre de 100 a 180 miligramos sobre decilitro, con niveles prandiales idealmente inferiores a 140 miligramos por decilitro. Es importante tener en cuenta que al momento del alta, al menos que esté el paciente inusualmente o persistentemente hiperglucémico en el hospital, se debe reanudar el tratamiento con metformina. Se pueden realizar ajustes adicionales a la dosis de metformina y la adición de otros agentes de control de la glucosa en sangre en el ámbito ambulatorio. Esta es la opinión de la Universidad de Yale. Y como pueden ver, las dos opciones son bastante válidas. Sin embargo, tiene que predominar en el médico un criterio a la hora de atender a este tipo de paciente diabético con una diabetes mellitus tipo 2, con manejo estable de metformina y sin daño de la función renal, que llega con una temperatura de 38 grados centígrados y con un diagnóstico de neumonía comunitaria y que está recibiendo antibióticos. ¿Cuál de las dos opciones escogerías tú? 1. ¿Continuarías con el manejo de metformina intrahospitalaria? O 2. ¿Suspenderías la metformina e iniciarías manejo con insulina? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido este caso clínico? Déjame tu opinión en los comentarios y cuál sería la opción que tú escogerías a la hora de manejar a un paciente recién ingresado. Espero que este caso clínico haya sido de tu agrado. Te suscribas, le des like, lo compartas y te espero en el próximo video o siguiente caso clínico. Hasta pronto.